Para los teístas clásicos que abogan por la atemporalidad divina, Dios es inmóvil. Esto significa que en la naturaleza divina no hay movimiento ni cambio. No existe transición de un estado a otro. Dios es estrictamente inmutable. Dado que Dios es estrictamente inmutable, su estado ha sido y será siempre el mismo. Si en las Escrituras se presentan pasajes que muestran al Hijo sujeto al Padre, los teístas clásicos concluyen que el Hijo ha estado eternamente subordinado. Esta interpretación asume que cualquier condición atribuida al Hijo en las Escrituras durante la encarnación refleja una realidad permanente en la naturaleza divina desde la eternidad pasada. De este modo, la subordinación del Hijo sería eterna y no una condescendencia voluntaria o autohumillación. Por otro lado, la corriente de la eterna subordinación del Hijo está íntimamente relacionada con la doctrina de la generación eterna del Hijo. Esta doctrina está claramente articulada en los credos y en la teología de la Iglesia Católica. La generación eterna del Hijo sostiene que el Padre, quien es atemporal, genera al Hijo atemporalmente. Es decir, el Hijo procede del Padre en un eterno presente. Juan Mateo Seco, un reconocido teólogo católico, explica la generación eterna del Hijo de la siguiente manera. En Dios, la generación del Hijo no implica tránsito del no ser al ser. Eternamente existe el Hijo y eternamente está siendo engendrado por el Padre. El Hijo recibe la misma sustancia del Padre, no solo en género, sino también en número. Por esta razón se afirma que el Padre e Hijo son un mismo y único Dios. Más aún, dada la infinita simplicidad divina, el Padre no puede entregar su propia naturaleza. Si no la entrega en forma infinitamente perfecta, es decir, sin división ni distinción. La generación en Dios es, pues, una acción inmanente perfectísima, eterna e inmutable, es decir, sin principio, ni fin, ni transcurso. No es un proceso, sino un acto infinitamente simple. Esto significa que la generación del Verbo, por así decirlo, ha llegado siempre a su término y sin embargo se está realizando siempre. El Hijo está recibiendo siempre su ser, está procediendo siempre del Padre, de tal forma que nunca tiene nada por sí mismo. Él está siendo siempre fundado en su ser personal por la acción generadora del Padre y, sin embargo, nunca ha comenzado a ser. Su generación no implica tránsito del no ser al ser. Es esencial considerar algunos puntos clave presentados por el Dr. Seco. Primero, observamos que el Hijo recibe del Padre la sustancia divina. Esto implica que el Hijo no tiene existencia independiente, sino que depende del Padre para su ser. Segundo, según el Dr. Seco, esta generación no es un proceso, sino un acto infinitamente simple. Esto significa que Dios es atemporal. Si dicha generación fuese un proceso, habría una sucesión de momentos, lo cual implicaría la existencia del tiempo para la deidad. Sin embargo, dado que la teología católica sostiene que Dios es atemporal, no puede describir la generación del Hijo como un proceso, sino como un acto continuo que, según Seco, se está realizando eternamente. El Hijo está recibiendo continuamente su ser del Padre. Podríamos decir que en este preciso momento, según la teología católica, el Hijo está siendo generado por el Padre y así continuará por toda la eternidad. Tercero, es crucial entender que hay una clara dependencia del Hijo respecto al Padre. En otras palabras, el Hijo depende, está sujeto y subordinado eternamente al Padre debido a que recibe su ser en la generación eterna. Por lo tanto, la atemporalidad de Dios, la generación eterna y la doctrina de la subordinación eterna del Hijo están intrínsecamente conectadas. En palabras del Dr. Canale,
Esta visión, la generación eterna del Hijo, coloca a la entidad del Hijo en una eterna relación de dependencia de la entidad del Padre. Y así vemos que la visión ortodoxa de la Trinidad se aparta de la Escritura tanto al asumir que las entidades divinas son atemporales, como al subordinar implícitamente la entidad del Hijo a la del Padre. Porque ven la eternidad divina como atemporal, la generación eterna del Hijo no es un movimiento divino, sino una inmutable relación de dependencia. El resultado inevitable es que la divinidad del Hijo llega a ser menos divina que la divinidad del Padre, que lo genera eternamente. Otro erudito que analiza la relación inseparable entre la generación eterna del Hijo y la subordinación eterna es el doctor Kwabena Donkor. Después de abordar el concepto de la generación eterna, expresa: la razón por la que es importante preceder la interpretación de la subordinación funcional eterna de la supuesta subordinación implicada en el orden trinitario, con una visión general de la doctrina de la generación eterna, es porque esta última doctrina establece las condiciones o proporciona los parámetros dentro de los cuales puede proceder la interpretación de la subordinación funcional eterna de la naturaleza de la relación padre-hijo. Esto tiene que ser así, puesto que el orden que se pretende que implica la subordinación es una consecuencia de la generación eterna, en este caso del Padre y del Hijo. Bien, se puede concluir que la doctrina de la subordinación eterna del Hijo se deriva directamente de la doctrina de la generación eterna del Hijo. Esta última, a su vez, encuentra su fundamento en una presuposición macrohermenéutica clave de la filosofía griega: la atemporalidad de Dios. Dado que la doctrina de la generación eterna se basa en la presuposición de la atemporalidad divina, la subordinación eterna del Hijo se convierte en una consecuencia natural de esta doctrina. Si el Hijo es eternamente generado por el Padre en un acto atemporal e inmutable, entonces esta relación genera o forja una subordinación eterna. Es decir, la generación eterna dentro de un acto atemporal implica que el Hijo está en una posición continua y eterna de dependencia y subordinación respecto al Padre, ya que su existencia depende eternamente del acto generador del Padre. La subordinación eterna del Hijo no puede ser considerada de manera aislada de la doctrina de la generación eterna y de la presuposición macro de la atemporalidad divina. Estos conceptos están estrechamente relacionados entre sí, y para comprenderlos es necesario entender cómo la atemporalidad de Dios fundamenta la doctrina de la generación eterna y por ende la subordinación eterna del Hijo. La visión atemporal de la divinidad ayuda a entender por qué algunos interpretan que la generación eterna implica una subordinación permanente del Hijo al Padre, dentro de un marco que trasciende el tiempo y el cambio. Ahora bien, es muy importante aclarar un punto. Entre los eruditos protestantes existe un grupo significativo de teólogos que sostienen la idea de la eterna subordinación del Hijo, basándose en la atemporalidad de Dios y la doctrina de la generación eterna del Hijo. No obstante, en el contexto adventista, hasta donde alcanza mi conocimiento, aquellos que defienden la idea de la subordinación eterna del Hijo no enseñan que Dios sea atemporal ni que el Hijo haya sido generado eternamente. Sin embargo, esto no implica que las presuposiciones macrohermenéuticas como la atemporalidad de Dios, la estricta inmutabilidad y la simplicidad divina no hayan influenciado inconscientemente de manera significativa sus concepciones teológicas, conduciéndolos a concluir que el Hijo está eternamente subordinado al Padre. Esta influencia se puede evidenciar al analizar las bases teológicas de los teólogos adventistas que abogan por la eterna subordinación del Hijo.
Por ejemplo, el doctor Samuel Bakioki, Samuel Coranten Pipín y el pastor Esteban Bor sostienen firmemente la postura de que el Hijo está eternamente subordinado. Es notable que los tres teólogos se apoyan en los fundamentos teológicos de Wayne Grudem, quien, además de creer en la subordinación eterna del Hijo al Padre, defiende la atemporalidad de Dios como se ha demostrado anteriormente. Este hecho sugiere que, aunque los teólogos adventistas mencionados no adopten explícitamente las doctrinas de la atemporalidad divina y la generación eterna, sus concepciones están, sin embargo, profundamente influenciadas por estas ideas a nivel macrohermenéutico. En consecuencia, esto lo lleva a adoptar una posición de subordinación eterna del Hijo, apoyándose en las mismas presuposiciones que sostienen la teología de Grudem. Por ejemplo, el doctor Bakioki, en el prefacio de su libro titulado Mujeres en la Iglesia, expresa: entre los cientos de autores que he leído durante la preparación de este libro, dos destacan como los que más han contribuido al desarrollo de mis pensamientos, a saber, el profesor Wayne Grudem y el profesor James B. Hurley. Samuel Corante Pipín, en su obra Escudriñando las Escrituras, recomienda la lectura de un libro editado por John Piper y Wayne Grudem para profundizar en algunos detalles exegéticos y teológicos relacionados con el tema de la no ordenación de la mujer. Estos teólogos sustentan su posición basándose en la argumentación sobre la subordinación eterna del Hijo. Argumentan que, así como el Hijo está eternamente subordinado al Padre, la mujer debe estar subordinada al esposo. Esta subordinación, según ellos, impide que la mujer tenga un rol de autoridad dentro de la iglesia. En el caso del pastor Esteban Bor sucede lo mismo. Él se apoya en la teología de Grudem en relación con la ordenación de la mujer y, por supuesto, está de acuerdo con la idea de la sumisión eterna del Hijo. Esto se evidencia por dos razones. Primero, Bor utiliza ciertos argumentos de Grudem para sustentar su postura sobre la ordenación de la mujer. Y segundo, aunque rechaza el punto de vista soteriológico calvinista de Grudem, no muestra desacuerdo en cuanto a la sumisión eterna del Hijo al Padre. Esto se puede leer en un documento de su autoría titulado Cuestiones relacionadas con la ordenación de la mujer, con especial énfasis en 1 de Pedro 2, 9 y 10 y Gálatas 3, 28. Así observamos que algunos teólogos dentro del marco adventista han adoptado la noción de la subordinación eterna del Hijo, influenciados por ciertos teólogos cuya teología se fundamenta en presupuestos filosóficos sobre la naturaleza de Dios, en particular la idea de que Dios es atemporal.